Bienvenidos a un nuevo episodio de Antena Historia, el podcast donde exploramos los eventos y personajes que han dado forma al mundo a lo largo de los siglos. Hoy viajaremos atrás en el tiempo, a la Europa medieval, para explorar uno de los eventos más devastadores de la historia: la peste negra. La peste negra, también conocida como la peste bubónica, asoló Europa en el siglo XIV, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. En este episodio examinaremos el impacto mortal de esta epidemia en la Europa medieval y cómo cambió para siempre el curso de la historia. Bienvenidos a Antena Historia. Recordaros, amigos, nuestros tips de contacto, nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com, nuestra web antenahistoria.com y por supuesto nos tenéis en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahora estamos haciendo pinitos en TikTok, pero bueno, también, como sabéis, tenemos nuestro foro en Telegram, que solamente tenéis que buscarlo, Antena Historia, y ahí entráis, que hay un montón de gente discutiendo todos los días y hablando todos los días. Así que vamos para allá. Bienvenidos a Antena Historia. Bueno, pues comenzamos el programa. Hablaremos en detalle sobre el brote de la peste negra, un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia en Europa, como os dije en la entradilla. La peste negra se originó en Asia Central, probablemente en las regiones de China o Mongolia. Y se extendió a través de las rutas comerciales y del transporte. Los comerciantes, viajeros y ejércitos la llevaron inadvertidamente a Europa en 1347 a través de rutas comerciales terrestres y marítimas. Pero, ¿por qué se cree que venía de Asia Central? ¿Por qué no podía venir de África? ¿O del norte de Europa? ¿O qué sé yo? Pues bien, la creencia de que la peste negra se originó en Asia Central se basa en investigaciones científicas y evidencias históricas, aunque el origen exacto de la peste negra sigue siendo un tema de estudio y debate. Hay varias razones para considerar el origen a Asia Central. Por ejemplo, tenemos registros históricos que incluyen crónicas chinas, mongoles y persas que hacen referencia a brotes de enfermedades similares a la peste negra en Asia Central en el siglo XIV, antes de que se propagara por Europa.
Estos registros sugieren que la enfermedad estaba presente en la región mucho antes de que llegara a Europa. Asia Central era un punto crucial en las rutas de comercio, por ejemplo, la ruta de la seda, ¿no?, que conectaba Europa y Asia. Además, las conquistas mongolas del siglo XIII llevaron a un aumento en el movimiento de ejércitos y poblaciones, lo que pudo haber facilitado la propagación de la enfermedad. Además, estudios genéticos modernos de la bacteria Yersinia pestis, que causa la peste bubónica, han proporcionado evidencias de que las cepas que afectaron a Europa en el siglo XIV tienen una relación genética con cepas encontradas en Asia Central. Los patrones de propagación también dan una pista. La rapidez con la que la peste negra se propagó a través de las rutas comerciales y centros de población densamente habilitados se alinea con la teoría de que tuvo un origen en una región geográfica donde estas condiciones pues eran comunes, y así era Asia Central. Y como decíamos, antes de la pandemia europea del siglo XIV hubo registros de brotes, ¿no?, de peste en Asia Central y en Medio Oriente en los siglos precedentes, lo que sugiere pues que la procedencia continúa de esta enfermedad en esa región. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando la pandemia del COVID comenzó? ¿Os acordáis que veíamos nosotros cómo en Italia había ciertos casos y que todavía nosotros no teníamos? Bueno, pues venía la leña, venía desde China hasta que nos llegó, o sea, poquito a poco, pero llegó. Pero bueno, las evidencias apuntan, como ya os digo, así a Asia Central, pero es posible que el origen de la peste negra no sea ese, no sepamos realmente de dónde. Eso son conjeturas lo que tenemos. Es importante tener en cuenta que los detalles precisos de su origen y propagación pues aún se están incluso investigando y descubriendo cosas adicionales. Los científicos y los historiadores continúan estudiando este importante periodo de la historia para comprender mejor cómo ocurrió la pandemia y cómo afectó a toda la sociedad europea. En lo profundo de las regiones rurales de Asia Central, un pequeño roedor corretea entre la hierba alta. Este roedor, aparentemente inofensivo, es uno de los portadores silenciosos de un enemigo invisible, la bacteria Yersinia pestis. La historia comienza cuando una pulga hambrienta, portadora de Yersinia pestis, busca su próximo festín. Como cualquier pulga, está hambrienta de sangre. Y las ratas cercanas parecen ser un objetivo tentador. En su búsqueda de alimentos, esta pequeña pulga, conocida como la pulga de la rata, se aferra a la piel del roedor y comienza a alimentarse.
Mientras se alimenta, algo extraordinario y a la vez aterrador ocurre dentro de su diminuto cuerpo. La Yersinia pestis, que previamente había residido en el roedor, se encuentra en la sangre que fluye bajo la piel. La bacteria, adaptada al ambiente de los roedores, se aferra a las paredes del intestino de la pulga y forma un tapón que bloquea su sistema digestivo. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que aunque la pulga sigue alimentándose vorazmente, no puede digerir la sangre que consume. En su lucha por saciar su sed de sangre, la pulga intenta alimentarse nuevamente. Y en ese proceso ocurre algo alarmante. En su intento de extraer más sangre, la pulga regurgita una pequeña cantidad de la sangre que previamente había ingerido. En ese líquido regurgitado se encuentra la Yersinia pestis, ahora liberada y lista para una nueva víctima. La pulga, a menudo en busca de su próxima comida, pica a un ser humano y a otro animal, y en ese momento inyecta la bacteria directamente en el torrente sanguíneo de su nuevo huésped a través de su saliva. La bacteria liberada en el cuerpo comienza a multiplicarse y se dirige ¿a dónde? A los ganglios linfáticos cercanos. Allí provoca una respuesta inflamatoria que puede resultar en la formación de los característicos bubones linfáticos, masas dolorosas e hinchadas en el cuerpo del paciente. Y así, la Yersinia pestis, transportada por una pulga y transmitida por los roedores y otros animales, continúa su ciclo mortal, propagándose de una víctima a otra. Esta cadena de eventos tan pequeños y a la vez tan devastadores desencadenó la pandemia de la que hoy estamos hablando. La peste negra o la peste bubónica. El impacto de la peste negra en la sociedad europea fue devastador. Las ciudades, que ya estaban densamente pobladas, fueron las más afectadas. La falta de comprensión sobre la enfermedad llevó al pánico y la desesperación.
La historia de Europa está marcada por numerosos eventos trascendentales, pero pocos han dejado una huella tan profunda y duradera como la peste negra. Esta pandemia mortal se abatió sobre toda Europa medieval, desencadenando un cataclismo social y económico que cambiaría para siempre el curso de la historia. En el año 1347, barcos comerciales que regresaban de Asia Menor a los puertos europeos trajeron consigo un visitante indeseado: la peste negra. Las ratas a bordo albergaban pulgas infectadas con la bacteria, y cuando estas pulgas comenzaron a picar a las personas, se desató una pandemia sin precedentes. Los síntomas, que incluían fiebre alta, inflamación de los ganglios linfáticos y hemorragias subcutáneas, aterrorizaron a una población que desconocía la causa y el tratamiento de esta enfermedad misteriosa. La peste negra no discriminaba entre clases sociales. Nobleza, clérigos y campesinos por igual se encontraron a merced de esta enfermedad letal. En las ciudades la población se redujo drásticamente, dejando calles desiertas y casas marcadas con signos de la enfermedad. Las tasas de mortalidad eran espantosas. Se estima que entre el 30% y el 60% de la población europea pereció a causa de esta plaga. Las estimaciones varían según las fuentes y las regiones, pero se cree que en ese periodo la población europea oscilaba entre 70 y 100 millones de habitantes. Así que imaginaros. Todo esto desató una cadena de eventos. La alta mortalidad resultó en una escasez de mano de obra, lo que llevó a un aumento en los salarios para los supervivientes y un cambio en las estructuras sociales y económicas. El aumento de estos salarios y la escasez, como decía, de mano de obra transformaron la sociedad feudal de la época. Los campesinos, antes ligados a la servidumbre y sometidos a duras condiciones, ganaron libertad y poder de negociación. Muchos se mudaron a áreas donde se les ofrecía mejores condiciones de trabajo, lo que debilitó así el sistema feudal. El renacimiento comercial, un periodo de crecimiento económico, siguió a la peste negra. La demanda de bienes y servicios se disparó, impulsando la economía europea. Ciudades como Florencia y Venecia experimentaron un auge económico que allanaría el camino para el renacimiento, esta vez cultural y artístico, que caracterizó, como todos sabéis, el final del siglo XIV y el principio del siglo XV.
A pesar de la devastación, la peste negra dejó una marca indeleble en la conciencia europea. Inspiró el arte, la literatura y la religión incluso, explorando la tragedia humana y la danza macabra de la muerte. Obras, por ejemplo, como el Decamerón de Boccaccio, capturaron la desesperación y el miedo que se apoderó de aquella sociedad. La peste negra, ese asedio de la muerte, cambió para siempre la Europa medieval y la mentalidad de aquella época. A través de eso, de la devastación, y la sociedad se transformó. Las estructuras económicas, como hemos visto, evolucionaron y la cultura encontró nuevas formas de expresión. La memoria de la peste negra persiste en la historia europea como un recordatorio de la capacidad del ser humano para adaptarse y renacer incluso en las circunstancias más sombrías. La peste negra puede haber dejado un legado de destrucción, pero también fue un punto de partida para un nuevo comienzo de Europa. Y esto me lleva a pensar, ¿qué de tanto parecido tiene esta pandemia con la que hemos sufrido nosotros hace poco tiempo? Por supuesto, los índices de mortalidad del COVID no llegaron ni por asomo a lo que estamos hablando. Estamos hablando de entre un 30 y un 60% de la población europea total murieron. Hablando, si se estima que en Europa había 100 millones de personas, murieron entre 30 y 60 millones de personas. Nada ha tenido que ver, tiene que ver con el COVID, pero es lo más cercano que tenemos para entender. Y sabes, como os he dicho, tras esto vino el Renacimiento. Veremos quizás nosotros, tras nuestra pandemia, la que hemos pasado y por supuesto la que va a venir, no os quepa duda, un renacimiento, no lo sé. Pero bueno, sigamos con la peste negra, la peste bubónica. Como decía, en medio de toda esta desesperación, imaginaros, la falta de conocimiento médico y la confusión, la sociedad buscaba desesperadamente tratamientos y remedios para enfrentar esta implacable enfermedad. Pero, ¿cómo se enfrentó a la peste negra? Cuando la peste comenzó a propagarse, la falta de comprensión sobre sus causas y tratamiento dejó a la sociedad en un estado, pues imaginaros, de pánico total. Los médicos medievales, que a menudo tenían conocimientos limitados y se enfrentaban a una enfermedad sin precedentes, se encontraron en una situación abrumadora. Uno de los enfoques comunes fue el uso de amuletos y máscaras. ¿Sí? La gente creía que la enfermedad se propagaba a través del mal aire, lo que se llamaba el mal aire o las miasmas. Por lo que, llevaban amuletos que contenían hierbas aromáticas y sustancias consideradas protectoras. También se usaban máscaras con picos llenos de hierbas para filtrar el aire, aunque estas medidas tenían poco efecto real contra la bacteria de la peste. Imaginaos esa imagen icónica de ese médico con esa máscara que parece un pico de cuervo.
Pues eso se utilizaba. También se recurrió a remedios, pues, herbarios y supersticiones en un intento de aliviar los síntomas. Se recomendaba el consumo de hierbas medicinales, como por ejemplo el ajo, el comino, la ruda, en la creencia de que tenían propiedades curativas. Sin embargo, estos remedios pues tenían un impacto muy limitado en el curso de la enfermedad. Algunos médicos recurrían incluso a prácticas más drásticas, como por ejemplo la sangría. Creían que eliminar sangre del cuerpo ayudaría a que se renovara, a purificarlo. Sin embargo, esto a menudo, pues, lógicamente debilitaba aún más a los pacientes y empeoraba su estado. O sea, que hacían un pan con unas tortas. La búsqueda de una cura mágica también llevó a la creación de pociones y elixires supuestamente milagrosos. Algunos de estos brebajes contenían ingredientes sumamente peligrosos, como por ejemplo el arsénico, que era más perjudicial que beneficioso. Pero bueno, con el aumento de las muertes, la desesperación se apoderó de la sociedad. La búsqueda de chivos expiatorios y la persecución de grupos considerados responsables, sí, porque había grupos a los que se le consideraban responsables de esta enfermedad, como por ejemplo la comunidad judía, pues se convirtieron en parte de la respuesta a la enfermedad. Estas persecuciones exacerbó las tensiones sociales y religiosas de la época. La desesperación hace estas cosas. El miedo, por supuesto, y la ignorancia, pues todavía más. Todo esto alimentaron el aumento de las hostilidades hacia los judíos, que culminó en pogromos y persecuciones generalizadas en varias partes de Europa. Surgieron teorías de conspiración que afirmaban que los judíos estaban envenenando pozos y fuentes de agua para propagar la enfermedad. Estas acusaciones infundadas inflamaron el odio hacia la comunidad judía, como podéis imaginar. Daros cuenta que también en algunos lugares los judíos eran activos en las actividades comerciales y financieras. La competencia económica y la envidia también contribuyó a la hostilidad hacia ellos. En varios lugares de Europa se llevaron a cabo masacres de judíos. En 1348, en la ciudad de Estrasburgo, se produjo una masacre masiva en la que se estima que murieron miles de judíos. Se realizaron también expulsiones en ciudades como Maguncia, Nuremberg y otras, ¿no? Muchas otras. En algunos casos los judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo bajo, lógico, amenazas de muerte y de persecución. Sin embargo, estas conversiones no siempre los protegían de la persecución continua. Las propiedades y bienes de la comunidad judía fueron confiscados en muchas ocasiones. Esto provocó pérdidas significativas y desplazamiento de población forzada, ¿no? No tenemos que ir al siglo XX ni a ver los nazis cómo se comportaban con los judíos, sino que aquí lo vemos claramente también. Siempre han sido un chivo expiatorio. Aunque las persecuciones disminuyeron de intensidad después de cierto tiempo, la estigmatización de la comunidad judía perduró durante generaciones y tuvo un impacto muy duradero en la vida de quienes sobrevivieron a este tema. Las persecuciones de la peste negra dejaron
cicatrices profundas en la comunidad judía y en la relación entre las comunidades judías y no judías en Europa. Estos eventos pues contribuyeron a la perpetuación de estereotipos y prejuicios antijudíos que persistieron durante siglos. Ya os digo, tenéis un ejemplo: Alemania, años 30. Ahí lo tenéis. Pero bueno, podemos ir concluyendo porque la peste negra, es que en definitiva tampoco hay que contar tanto, ya lo podéis vosotros imaginar todo lo que pasó, ¿no? La peste negra pues puso a prueba la capacidad de la sociedad medieval para enfrentarse a una enfermedad desconocida y mortal, ¿no? Los tratamientos, como hemos visto, y los remedios de la época reflejaba pues eso, la desesperación y la falta de comprensión en medio de esa pandemia tan enorme. Aunque bueno, los esfuerzos por combatir la enfermedad pues fueron en su mayoría ineficaces. La trágica experiencia dejó pues una profunda impresión en la historia de la medicina y de la sociedad europea medieval. Y yo me pregunto, hoy en día, ¿podría pasar esto? ¿Podría pasar una pandemia mucho más brutal que el COVID, me refiero? Y me he encontrado con mucha gente que dice que, bueno, que hoy en día es altamente improbable que se produzca una pandemia como la peste negra, ¿no? O similar, ¿no? ¿Ustedes creen? Hay algunos que dicen que, bueno, que en la actualidad pues tenemos una comprensión mucho más profunda de las enfermedades infecciosas y cómo prevenirlas y tratarlas, ¿no? Que la peste negra pues fue causa de una bacteria, Yersinia pestis, y ahora pues disponemos de antibióticos eficaces para tratarla. Que además pues se han desarrollado protocolos de salud pública rigurosos para detectar y controlar brotes de enfermedades infecciosas. ¿De verdad? ¿De verdad estamos preparados? Sí, hay otros que dicen que, bueno, que además las condiciones de higiene y el saneamiento de la sociedad moderna son significativamente mejores que en la Edad Media. Eso, pues claro, reduce drásticamente las oportunidades de propagación de enfermedades transmitidas por vectores como, por ejemplo, las pulgas. ¿De verdad? ¿De verdad en las ciudades españolas, por no ir más lejos, en las grandes ciudades, no hay, no sé, epidemia prácticamente de ratas? ¿No lo habéis visto? ¿Lo habéis visto en la televisión? Cuando hay una huelga, por ejemplo, de recogida de basura, ¿cómo salen las ratas a punta pala? ¿De verdad? ¿De verdad estamos protegidos para cosas como esta? Como para enfermedades transmitidas por estos vectores, ¿no? Como las ratas, las pulgas de las ratas y demás. No sé yo, ¿no? Hay otros que, bueno, que ya eso se excusan en la comunidad científica, ¿no? La comunidad científica y las organizaciones de salud de todo el mundo están atentas a las amenazas de enfermedades infecciosas emergentes. Se han establecido sistemas de vigilancia y respuesta rápida para detectar y contener brotes antes de que se conviertan en pandemia. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado con el COVID? ¿Con el COVID qué ha pasado? Ya os digo, o sea, porque esto yo lo comento y hay gente que me dice estas cosas, ¿no? Que bueno, que se lleva un control más eficaz de las poblaciones de roedores y pulgas y que claro, eso pues no se puede propagar una
una bacteria como la Yersinia pestis, bueno. Otros también que tienen, estos son los que tienen más, digamos, más fe en la población y en la gente, ¿no? Que la población, por ejemplo, está más informada o mejor informada sobre la prevención de enfermedades infecciosas y las medidas de higiene personales. ¿De verdad la población está mejor informada o sabe mejor esto, las medidas higiénicas y tal? ¿De verdad? Si había que decirle a la gente que se lavara las manos con alcohol, que se tenían que poner una mascarilla y demás. Pero bueno, ya os digo. Yo os digo que si bien es poco probable, ¿no?, que se produzca una pandemia, por ejemplo, de peste negra moderna, digamos, ¿no? La vigilancia constante y la preparación para estos casos son esenciales. Son esenciales para abordar cualquier amenaza de enfermedades infecciosas, ¿no? No solamente de esto, de un ejemplo como la peste, ¿no? Y bueno, yo quisiera eso, que la historia de la peste negra sirviera como recordatorio de la importancia de esto, precisamente de la preparación y la respuesta eficaz ante brotes de enfermedades de este tipo. Ya os digo, o sea, la ciencia y la medicina moderna nos brinda herramientas sólidas para prevenir y controlar estas amenazas. Pero hace falta que se invierta en estas cosas, que se invierta realmente en investigación, en prevención. Que después pasa lo que pasa, que nos ha venido un COVID, que no quiero quitarle importancia, pero que vuelvo a decir, el índice de muerte del COVID estaba en torno al 1,5%. Y estamos hablando de pandemias que están entre la muerte de los pacientes entre el 30 y el 60%. Que es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Y hemos tenido un ensayo con el COVID. Pero bueno, agarraros los machos por si viene otra. Que la que venga será mucho peor, ¿eh? Ya os lo digo. No quiero meter miedo, pero es lo que creo yo que hay. Así que nada, señores, vamos a terminar el programita de hoy dedicado a esto, a la peste negra o la peste bubónica, como queráis vosotros llamarla, y a este evento que cambió la Edad Media y pasamos directamente al Renacimiento. Fue en ese punto. No se sabe si a través de la peste entró el Renacimiento o si era una conclusión lógica del Renacimiento. Lo que sí está claro es que esta pandemia debilitó en demasía el estado medieval, el estado feudal, y dio lugar a otra cosa. Y de esa cosa empezamos a evolucionar de una forma más rápida. Así que nada, lo digo, terminamos el programa de hoy dedicado a la peste. Soy Antonio Cruz, gracias por haberme escuchado, y como os digo últimamente, si creéis que me merezco que me invitéis a una cervecita o que me invitéis a un cafelito, ya sabéis, tenéis un botón azul en iVoox que pone a apoyar, y desde 1,49, que es lo que cuesta una cervecita o un cafelito, pues entráis a ayudarnos como mecena de Antena Historia. Ya os digo, si creéis que me lo merezco por entreteneros un ratito con la historia, cosa que personalmente me apasiona. Me apasiona la historia y me apasiona contárosla. Y nada. Y como siempre digo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós.
Antena Historia.